Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina. Hola queridos amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta, como siempre lo hemos hecho cada semana, aquí en su programa de Reflexiones Archivísticas, donde es un espacio donde nos permitimos, nos damos la licencia de poder hablar de archivos, buscando la verdad, esta verdad sin adjetivos, es decir, tratando de entrar a la ciencia archivística 100%. Y vamos a continuar con el tema que nos estaba ocupando precisamente, ¿se acuerdan ustedes del programa octavo? Este es el programa noveno, en donde queríamos hablar, y estamos haciéndolo, del papel de los archivos de trámite en el cumplimiento del derecho a la información. Un tema que lo dividimos en dos partes. Esta es la segunda parte. Pues bien, vamos a tratar de definir en esta parte estas funciones de los archivos de trámite. Funciones importantísimas para poder establecer este papel que tienen para el derecho a la información. Tenemos que ubicarlos en la Ley General de Archivos, la última ley publicada que nos da el marco normativo adecuado para poder entender qué son estos archivos de trámite. La Ley General de Archivos define al archivo de trámite como al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. Y en el artículo 30 nos presenta 7 fracciones, 7 grandes fracciones importantísimas de entender, de analizar y de observar. El artículo 30 de la ley dice: cada área o unidad administrativa debe de contar con un archivo de trámite que tendrá las siguientes funciones. Fíjense ustedes muy bien. Primera fracción: integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba. Integrar expedientes. Una faceta que, como ya lo hemos visto en el transcurso de nuestra serie, es importante. Integrar expedientes, no carpetas de correspondencia de entrada y salida, que lo que hacen es separar los documentos del expediente y por lo tanto separar la información que forma parte de un hecho, de un trámite, de una acción concreta. 2. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios documentales. Importante entender que para poder localizar documentos para el derecho a la información, no solo sirve o no solo hace falta tener expedientes, sino tenerlos inventariados. Tener estos expedientes inventariados es fundamental. Es decir, tener el instrumento de localización expedita dentro de nuestro acervo, dentro del archivo de trámite. 3. Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, tanto en conserve tal carácter. Es decir, mucha atención. El archivo de trámite va a resguardar todo el plazo que se haya reservado, la documentación que por ley así esté. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. No importando finalmente el plazo de conservación administrativa, legal, contable, jurídica, sino esta parte del derecho a la información. Es decir, no va a ser transferencias primarias de esa información, sino que se van a quedar ahí hasta que completen su reserva de información. 4. Colaborar con el área coordinadora de archivos
en la elaboración de aquellos instrumentos de consulta y de control que conocemos muy bien y que están previstos en la ley. Cuadro general de clasificación, catálogo de disposición documental, la guía de archivo documental y los inventarios. Estos mismos para poder tener un control de organización, de valoración y de localización. Quinto, trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos. Es muy importante entender que hay áreas, hay dependencias que tienen especialización en la materia y entonces tienen que crear ciertos criterios para poder cumplir con la ley y en este caso para poder cumplir con el artículo 30 también. ¿Qué requiero además de lo que me dice la ley para poder cumplir con la misma ley? Recuerdan ustedes que en tiempos anteriores había un artículo 8 de la Ley Federal de Archivos que decía que todas las dependencias que tenían especialización en la materia tenían que crear criterios específicos. Por desgracia, no se entendió lo que era un criterio específico y se pusieron a hacer manuales de procedimientos o manuales de organización. No, criterios específicos para poder cumplir si tengo otro marco normativo que me está marcando el camino de cumplimiento en mi atribución y en mi función. 6. Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración. Es decir, una vez que los plazos de conservación estén listos, ya puedo pasar la información que ya es pública, la paso según el catálogo de uso documental al Archivo General de Concentración y el séptimo, todas aquellas más que el marco normativo, que las disposiciones jurídicas estén aplicadas en este concepto. Es muy importante establecer, y aquí en el artículo lo podemos ver y en la propia ley y en todo lo que hemos planteado, que los responsables de los archivos de trámite deben de contar con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencias archivísticas acordes a su responsabilidad. De no ser así, los titulares de las unidades administrativas, los responsables, los jefes, tienen la obligación final de establecer condiciones para que esto suceda, es decir, capacitar, generar si no carrera archivística, porque es mucho pedir, sí una cierta profesionalización entre aquellos responsables de sus archivos de trámite. Archivos de trámite en donde está la información que va a ser ocupada en el derecho a la información. Así pues, penetrando al papel de los archivos en el derecho a la información, tendríamos que tomar esta fracción tercera que vimos que dice resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en la materia de transparencia y acceso a la información pública en tanto conserve este carácter. Y esto significa los expedientes que son clasificados como reservados, les platicaba yo, no los vamos a transferir al archivo de concentración hasta que son desclasificados oficialmente y los convertimos en público. Es decir, no están sujetos a una consulta pública, pero se tienen que quedar en el archivo de trámite, resguardados en la serie o subserie documental que corresponda. Al inicio, allá por los años 2002, 3, 4, 5, se empezó a pensar que había que sacar esos expedientes, esos documentos de los archivos, romper las series y meterlos en bóvedas para que nadie los pudiera observar. No, no es así. La única diferencia es que no se ponen al servicio público, sino que se resguardan en el propio archivo de trámite. La consulta de los expedientes públicos, en nuestra tercera lámina, la consulta de los expedientes públicos, lo tenemos que ver con base al derecho a la información. Esto significa que se deben de integrar y organizar los expedientes
que cada área o unidad produzca, use y reciba. Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de inventarios documentales. Esto va a traer consigo, si vemos nuestras flechas que van al inferior, el cumplimiento del artículo 6º constitucional, la clasificación, ordenación archivística y la descripción y elaboración de inventarios por expedientes. El papel de los archivos de trámite ante derecho a la información es tener instrumentos de localización expedita para el cumplimiento de dichos elementos del derecho a la información. Sin esos instrumentos, queridos amigos, sin estas características, va a ser muy difícil que el derecho a la información se genere. Que se genere bien. Es decir, necesito tener un cuadro de clasificación elaborado por medio de un estudio institucional y revisando nuestro marco normativo, es decir, revisando el reglamento interior, los manuales de organización específicos. Necesito contar con inventarios de expedientes que podamos observar su número de expedientes, es decir, el número de inventario de expediente, tomando el código de clasificación y al mismo tiempo podamos tener ubicación topográfica para su localización expedita y tener nuestro instrumento de valoración, es decir, saber en qué momento vamos a disponer de esta documentación para remitirla, para pasarla a otro archivo, al de concentración, o si esta documentación va a ser con connotaciones históricas o simplemente se puede desechar como papel de desuso. Ahí está el punto de partida del papel de los archivos de trámite para el derecho a la información. En sus expedientes, en la integración lógica y cronológica de sus expedientes. La próxima vamos a platicar en un solo programa sobre el papel de los archivos de concentración, para no dejar la duda. Bueno, la pregunta sería, ¿y los archivos de concentración también están sujetos al derecho a la información? Sí, y veamos cómo se organiza un archivo de concentración para su consulta y derecho a la información. Queridos amigos, muchas gracias. Con esto terminamos este segundo programa destinado al papel de los archivos de trámite ante el derecho a la información. Que tengan una excelente semana y hasta la próxima. Reflexiones archivísticas, séptima temporada, con el doctor Jorge Nasif Mina.